Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta capacitación de soporte vital básico. Esta es la segunda parte, en donde vamos a hablar del desfibrilador externo automático según la ley 21.156. Es una parte muy entretenida, didáctica y por sobre todo dentro de su dinámica es bastante corta. Es importante que ustedes puedan identificar cómo se utiliza un desfibrilador externo automático, ¿cierto? Estos desfibriladores que son portátiles y que van a estar ubicados principalmente en hospitales, sectores públicos, lugares públicos, supermercados, aeropuertos, etc. Es por eso que vamos a revisar toda esta pauta del desfibrilador externo automático. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es un desfibrilador automático? Y como bien decía, es un artefacto o un dispositivo el cual se va a utilizar en todos los pacientes. No hay excepción, a pesar de que la ley habla teóricamente de que no debiese ser utilizado en pacientes menores de 12 meses, pero de igual forma el mal menor vamos a tener que utilizar esa crítica, porque en el fondo vamos, dentro de todo el trabajo en equipo del paro cardiorrespiratorio, si tenemos un desfibrilador externo automático a mano, vamos a tener que utilizarlo de igual forma. No sé si mencionamos en la primera parte del soporte vital básico, cuando hablábamos del desfibrilador, que este era indispensable y que nos iba a servir en todo momento, no importando la condición del paciente o si es que este usuario o paciente era menor de edad o menor de 12 meses, ¿cierto? No importando. En realidad el desfibrilador siempre va a servir para todo tipo de evento porque nos va a servir como una especie de monitor, el cual nos va a guiar paso a paso en caso de una RCP, una reanimación cardiopulmonar, y nos va a guiar respecto al tiempo. Por ejemplo, si el paciente vuelve a la vida, nos va a indicar que dejemos de comprimir, etc. Entonces, es importante que podamos mencionar que esto es un dispositivo el cual va a captar los ritmos desfibrilables. Entonces, acá como bien dice, interpreta el ritmo cardíaco, es importante instrucción, ¿cierto? Que vamos a tener que seguir según las indicaciones que el desfibrilador me indique para generar una descarga o un shock eléctrico. Y evidencialmente hay un 80% de casos en donde el desfibrilador actúa, ¿ok? Ante una parada cardíaca normal, o sea, siempre y cuando este sea un evento coronario. Digo siempre y cuando porque generalmente ahí está el 80%. También el desfibrilador, por evidencia, ha podido salvar vidas en pacientes que a lo mejor, debido a su inestabilidad hemodinámica, han sufrido paros cardiorrespiratorios, ya sea paros cardíacos o paros traumáticos o por inmersión, y el DEA también ha podido revertir la situación. Los paros cardiorrespiratorios requieren utilizar un desfibrilador externo automático. Deberá realizar una reanimación cardiopulmonar hasta que disponga de un DEA. El DEA va a verificar el ritmo cardíaco y va a indicar si es necesaria una descarga, ¿ok? En el momento de la descarga, usted como operador, como líder de la emergencia, como un operador del lugar, ¿cierto? O como parte de la escena, si usted es el que está a cargo de instalar este dispositivo, usted va a dar la descarga y antes de eso va a pedir que la gente se pueda alejar y que nadie esté tocando al paciente. Eso es importante y por sobre todo que el paciente esté seco, o sea que no tenga el tórax húmedo ni nada de eso. Idealmente que se pueda secar el tórax del paciente en caso de estar con exposición de agua o de líquidos. Entonces es importante poder secar bien el pecho del paciente para poder colocar los parches y la conducción se genere de buena forma. Esto tanto para los pacientes pediátricos y adultos. Entonces es importante que usted pueda delegar y también pueda anunciar la descarga a viva voz para que la gente escuche, ¿ya? En caso de que el paciente tenga el tórax húmedo y usted coloque los parches, esto puede ser muy perjudicial. O sea, más que una ayuda vamos a estar empeorando la situación seguramente.
Si el origen del paro no se corrige con descarga eléctrica, se debe continuar con la reanimación cardiopulmonar y con toda la activación de la emergencia. O sea, si estamos en un lugar público, ya los equipos de emergencia ya se delegaron, ya van al lugar, etcétera. Si usted está en un recinto hospitalario, también existen los desfibriladores externos automáticos. Lógicamente que en un sector hospitalario o intrahospitalario vamos a estar con el personal de apoyo, vamos a solicitar un DEA, ¿cierto? Si es que está a la mano, y vamos a ir también por el timbre de código azul. Perfecto. Entonces, que estos protocolos siempre estén vigentes en los hospitales. Si es que a lo mejor no se ha hecho un simulacro, no se ha hecho ahí un entrenamiento como corresponde, idealmente solicitarlo. ¿Cómo usar el DEA? Aplique los parches en el pecho del paciente, que básicamente estas son las palabras que dice el DEA. En menores de 8 años, utilizar parches pediátricos. En lactantes, colocar uno atrás y el otro adelante. ¿Ya? Acá vamos a hablar de las posiciones de parches, o sea, las posiciones de uso, tanto en pacientes adultos y pediátricos. Y claro, el paso a paso de cómo se debe conectar el desfibrilador, si se administra la descarga, ¿verdad? Nadie puede tener contacto con el paciente en ese momento y, por supuesto, una vez que se realiza la descarga, iniciar de inmediato las compresiones por lo menos 2 minutos, salvo que el desfibrilador le indique, por favor, deje de comprimir. En ese caso, debiésemos dejar de comprimir para verificar pulso. Entonces, los pacientes adultos vamos a tener el primer parche bajo la clavícula, en la línea media clavicular, y vamos a tener el parche 2 en la zona de la línea media axilar, zona intercostal. Esto va a ser para pacientes mayores de 8 años, o sea, desde 8 en adelante ya vamos a tener que ocupar esta posición de parches. ¿Ok? En caso de que el dispositivo solamente tenga parches pediátricos en ese momento, en donde yo estoy atendiendo a un paciente que es mayor de 8 años o que morfológicamente me va a entender que tiene más de 8 o 9 años, voy a tener que utilizar los parches, ¿cierto? Pediátricos, pero en esta misma posición. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. En la misma posición de adulto voy a tener que utilizar los parches pediátricos. En caso, vuelvo a repetir, en caso de que el desfibrilador solamente disponga de parches pediátricos. Instalación de parches pediátricos, en este caso iría así, en los pediátricos, o sea, menores de 8 años. El parche 1 va entre la zona intermamilar, ¿verdad? En el centro del tórax, y el parche 2 va en la zona dorsal, entre las escápulas, para que la conductabilidad se genere de buena forma. Pero ¿qué pasa? Si solamente tenemos parches adultos en un dispositivo, ¿cierto? Que solamente tiene parches adultos, bueno, muchas veces, refiriéndome a los dos ejemplos, tanto en adulto y pediátrico, muchas veces tenemos DEA que uno le puede seleccionar la opción si es que el paciente es pediátrico o si es que es adulto. Por ende, hay algunos dispositivos que trabajan solamente con un modelo de parche y la opción a determinar va a depender del paciente, ¿ya? Pero en caso de que el dispositivo o el desfibrilador tenga solamente parches adultos y yo quiero atender a un pediátrico, ¿verdad? O a una persona que morfológicamente represente menos de 8 años, esas en realidad son las palabras, vamos a tener que utilizar los parches adultos, pero en posición pediátrica, o sea, uno sobre el otro, uno en la zona intermamilar, en el centro del tórax, y el segundo parche entre la zona posterior, ¿verdad? Entre los omóplatos o entre las escápulas, ¿ya? De esa forma sería en caso de no contar con los distintos tipos de parche, ¿cierto? Dependiendo de la urgencia que yo tenga en el determinado momento. Rango etario para la instalación de parches. Para lactantes de 12 meses hasta 8 años, que era lo que yo hablaba, ¿verdad? Y parche adulto vamos a contemplar desde los 8 años en adelante. Si no conocemos la edad del paciente exactamente, nos vamos a tener que guiar por
morfología o contextura del paciente. No se recomienda la instalación del DEA en menores de 12 meses, aún así si tenemos el dispositivo en la mano, utilicémoslo de buena forma y acá existe el mal menor que en el fondo vamos a tener que, según el criterio, ¿cierto?, del encargado o del líder de la escena, vamos a poder de igual forma ocupar el desfibrilador. ¿Qué herramientas tiene este dispositivo? Bueno, tenemos muchas veces este aparato en estas gavetas, ¿cierto? A veces tienen clave o a veces llegar y abrir. Y una vez que nosotros abrimos la gaveta, tenemos este estuche en donde está el dispositivo del desfibrilador externo automático. ¿Ya? Dentro de este estuche debiésemos tener tijeras, debiésemos tener una toalla en caso de secar el tórax, ¿verdad? Y los distintos tipos de parches. Lógicamente que el dispositivo del desfibrilador externo automático debe estar en una zona habilitada con mucho espacio para que éste sea visible. A esto lo llamamos zonas cardioprotegidas. Es importante que usted como monitor DEA pueda identificar una zona cardiosegura, ¿cierto? No significa que a lo mejor tengamos que llevar al paciente hacia esa zona, sino que la zona cardioprotegida sea lo más visible posible para que una persona pueda identificar el DEA rápidamente y me lo pueda traer al lugar en donde yo estoy atendiendo la emergencia. En caso de que el DEA no encienda o no funcione, se debe verificar rápidamente la batería o pilas para prontamente hacer el cambio. Generalmente también estos estuches traen baterías y por sobre todo la autonomía de un desfibrilador externo automático debiese ser de por lo menos de 3 a 4 años. ¿Okay? En lo que es el mantenimiento y por todo lo demás, la certificación de la zona cardioprotegida, eso se genera cada un año. O sea, cada un año el dispositivo debiese estar en revisión. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando según el modelo del desfibrilador, hay algunos que usan pilas de estas grandes, hay modelos que traen una batería de respaldo, etc. Tijeras de trauma que me van a servir para cortar la ropa del paciente y para poder a lo mejor recortar la vellosidad también del tórax, si es que es mucho, no es necesario recortar todo. Y hoy en día por las políticas de IAS, de infecciones asociadas a la atención de salud, no se rasura por el peligro de las microlaceraciones que se pueden generar en el tórax y exponer al paciente a enfermedades de contaminación. Entonces, posición de los parches. Acá hablamos de las precauciones respecto a los parches, ¿ya? Y era lo que yo comentaba al principio, es qué pasa si tenemos un paciente con el tórax húmedo o si el paciente se infartó y vomitó al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a tener un tórax húmedo, por ende vamos a secar este pecho, este tórax, para evitar un daño, por supuesto, y evitar el daño en terceros, ¿ya? De esta forma, la conducción de la onda va a viajar como corresponde, pudiendo resetear el corazón, ¿cierto? Este músculo cardíaco que necesita corregir esta fibrilación, que es un tipo de arritmia que sacude el corazón y finalmente el dispositivo del desfibrilador externo automático lo que hace es cardiovertir, ¿cierto?, esa condición. Bueno, a lo mejor la palabra cardiovertir nos vamos al tiro a la ACLS, al soporte vital avanzado, pero es básicamente que resetea el funcionamiento rítmico del músculo cardíaco. Es básicamente eso lo que hace el shock de electricidad. Tórax húmedo, secarlo. Tórax con vellosidad, solamente recortar. Pacientes con parches medicamentosos, no se debe cubrir el parche medicamentoso, más bien se debe colocar al lado. Bueno, acá también hay una corrección que debemos hacer, que muchas veces el parche medicamentoso se puede retirar, ¿ya? Se puede retirar y se puede secar esa zona y colocar el parche. Pero en caso de que el paciente tenga un bypass coronario, en ese caso el parche debe ir lo más alejado posible o por lo menos de 5 centímetros de alejado, ¿cierto?, de esa zona para poder colocar el parche.
Pero en pacientes con parches medicamentosos, que generalmente se ve el parche, podríamos a lo mejor retirarlo, si es que este está cubriendo la zona donde tiene que ir el parche del DEA, ¿ya? Y en los pacientes con bypass coronario muchas veces no vamos a saber que el paciente tiene un bypass porque no está con un familiar, ¿cierto? No hay nadie que nos indique una buena anamnesis del paciente, pero sí, como dato, debemos decir que cuando hay pacientes con bypass coronario, hay un bulto en la zona, digamos, de la operación, la operación donde se insertó este bypass. Siempre hay un bultito como en esa zona mamilar, más distanciado hacia la izquierda, ¿ya? Eso sería como un paso a seguir en caso de que nosotros sospechemos de que existe un bypass coronario. Va a haber siempre un queloide, ¿cierto?, de un postoperatorio por bypass coronario, un bulto. Entonces, si nos encontramos con esa situación, vamos a tener que alejar el parche de esa zona, colocarlo lo más alejado a lo mejor del bulto del bypass. Y bueno, esto es una materia que creo que ya vimos en la primera parte de los rangos etarios según RCP. Vamos a contemplar con 2 brazos y con 2 manos a los pacientes mayores de 8 años. Si no sabemos el rango etario del paciente, nos vamos a guiar plenamente por morfología, ¿ya? Por la contextura del paciente. De 1 a 8 años, o sea, menores de 8 años, debiese ser con una mano. Desde el 1 año hasta los 8 años debiese ser con una mano. Y en pacientes menores de 12 meses, ya estamos hablando pacientes menores a 1 año, lactantes, vamos a utilizar nuestros 2 dedos, el índice y el medio, para poder hacer una compresión en el tórax del lactante, ¿ya? En caso de que lleguen 2 operadores, o sea, que hayan 2 respondedores en la atención de un pediátrico o de un lactante, vamos a hacer la función de 15 es a 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras yo comprimo, el otro respondedor u operador va a estar ventilando. Entonces vamos a hacer 15 compresiones por 2 ventilaciones, así sucesivamente. Pero en caso de que yo solamente soy la única persona que está atendiendo la atención del pediátrico, vamos a estar haciendo la relación de 30 es a 2 en el tórax del lactante. También respecto a la ventilación, ¿qué pasa si es una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño? Bueno, ya iniciamos la maniobra de Helmich, el paciente lactante no se desobstruyó, vamos a tener que hacer las primeras 30 compresiones sin ventilación para ver si el cuerpo extraño se mueve, ¿ok? Eso es importante. Si el cuerpo extraño no es eliminado dentro de las primeras 30 compresiones, de igual forma, según las normativas de la American Heart Association, vamos a contemplar a este paciente lactante con ventilación, de igual forma. O sea, la dinámica de igual forma va a ser 30 es a 2. Recuerden que en los lactantes la ventilación debe cubrir tanto nariz y boca, ¿ok? Es solamente en los lactantes. Y en los pacientes adultos, la ventilación debemos cubrir con nuestra mano la nariz y ventilar de una forma prudente, esperando la elevación del tórax. Acá vemos la relación de tiempo de la reanimación cardiopulmonar desde que yo solicité el DEA, ¿cierto? Según el sector en donde yo me encuentre, delegar acciones y por lo menos ese tiempo de respuesta debiese ser en 5 minutos, en donde ya podamos a lo mejor canalizar de 1 a 2 ciclos de reanimación cardiopulmonar y la respectiva desfibrilación del equipo portátil del desfibrilador externo automático. Si el paciente vuelve a la vida, no es activar los protocolos de la emergencia para que éste sea atendido por un especialista. Por supuesto que se debe evaluar el porqué.